Fe, este 25º premio de Poesía Casa de América, Lo Animal sí Poema. Prácticamente salió del horno editorial. Verónica va a presentar hoy el libro y va a estar acompañada por Esperanza López Parada, que sabéis que es una poeta que admiramos muchísimo, que de vez en cuando conseguimos que venga. Hace 1 año y medio o 2 la tuvimos por aquí y fue estupendo, como siempre. Es catedrática de literatura hispanoamericana en la Complutense, conocedora, como pocas personas, de toda esa panorámica que es casi inabarcable, ¿no? Un continente entero con poéticas tan riquísimas, y conocedora también del trabajo de Verónica, de modo que es un auténtico regalo que nos acompañes hoy. Esperanza, por citar algunos de sus últimos libros, El Encargo, La Rama Rota o Las Veces, todos en pretextos, y Un Tiempo de Gracia, que es el libro que salió en el 22 y que lo estaba mirando en marzo del 23, siempre con ese efecto de Dios mío, hace ya 3 años que estuviste aquí con ese libro, que fue una lectura absolutamente conmovedora, que ahí están nuestros archivos por si queréis recuperar, en el Archivo Histórico de la Fundación. Traductora y, como os digo, persona de referencia absoluta para hacer puente con el otro lado del charco y para conocer las poéticas de allá. Bueno, yo estoy aquí también en calidad de afecto porque compartimos una idiosincrasia y una nacionalidad, ¿no? Verónica Yafé, poeta venezolana, además poeta que leí yo cuando estuve en la escuela de letras, es decir, no le estoy diciendo mayor, no es eso, sino que de gran trayectoria, es decir, es un placer y un honor para mí, porque te leí el libro cuando era una chavalina y ahora te tengo aquí, y eso es maravilloso. Y qué decir de ti, que es poeta, artista plástica, traductora, luego me cuentas esa traducción de El Skelarse y además está profesando. Así que para mí, honorosísimo. No voy a incidir o a ahondar más en tu trayectoria porque sé que Esperanza va a contar un poco tu trayectoria biográfica y bibliográfica. Así que nada, solo decir que estoy encantadísima de tenerte, que es un libro maravilloso, que me encantó leerlo y que en la mejor de las compañías de Esperanza esta lectura va a ser maravillosa. Así que muchísimas gracias. Con lo dice Esperanza en la contra del libro muy bien, pero con este habitar, quizá un poco como en la perspectiva opuesta, ese sueño de la lengua común de Adrian Rich, habitar ese sueño de la afasia, o de si pudiéramos haber prescindido del lenguaje, si pudiéramos hacer eso, ¿qué sería de nosotros, no? Esa limpieza perceptiva, no lo sé, pero de algo más sabidas y más exploradas vamos a salir de esta lectura. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Esperanza. Bienvenida. Pues muchísimas gracias al centro, muchísimas gracias por esa preciosa presentación, por acogernos en familia de una forma tan hogareña y tan cariñosa. Yo vuelvo siempre que queráis, juguetas. Así que encantadas de estar aquí. Bueno, yo he preparado una pequeña presentación, después vamos a jugar un pequeño juego también y luego ya pasaremos a la lectura visionaria, iluminada, porque vamos a proyectar imágenes también, ¿no? de los poemas, ¿no? Tenemos aquí desde nosotros una poeta de Venezuela, es decir, de un país con una de las tradiciones líricas más sólidas. Tenemos también una traductora, y no de cualquier lengua, sino del alemán, y no de cualquier bate, sino de algunos tan desafiantes y complejos como Gottfried Benn, Else Lasker Sula, Paul Celan, Ingeborg Bachmann y en especial el padre de todos ellos, el confuso y confundido Hölderlin. Tenemos también una profesora en las universidades Central y Simón Bolívar y una investigadora en las de Viena, Indiana. Tenemos una viajera de exiliada entre nosotros, una artista plástica de delicados artefactos y recolectora antigua de piezas descatalogadas, de juguetes infantiles, que luego ella introduce en blancos paisajes animados. De todas estas destrezas, sin embargo, el exilio también lo es, porque implica aprender a vivir de nuevo. De todas estas destrezas es, sin embargo, la de la poesía la que Verónica Yafé confiesa no poseer. En efecto, y sin entrar en lo acertado o no de dicha confesión, Verónica ha explicado varias veces no poder explicar en qué consiste un poema, cuya naturaleza parece escudarse, por tanto, en este no saber en cuanto una de sus condiciones implícitas. Ahora bien, aceptar el poema como un arte inválido, incapaz de hacerse cargo de sí mismo,
nos habla de la agudeza intuitiva de Verónica y la coloca dentro del mismo linaje poético en el que militan los nombres antes citados, Ben, Hölderlin, Celan, y todos aquellos poetas huidizos y reticentes ante lo que podríamos llamar una profesionalización de la escritura basada en altas dosis de competencia retórica y de eficacia discursiva. El interés de Verónica Jaffe camina por otros derroteros. A ella le importa, frente a la competencia enunciativa de la voz poética, sus momentos de imposibilidad y de vacilación, los vacíos elocutivos, las caídas en la tensión argumentativa, en definitiva, las formas varias del silencio en la enunciación. Por eso, esa importancia central en su escritura de lo animado y racional, desposeído de lenguaje y aún así comunicante. De ahí, y por eso, la importancia repetida del animal en su poética. Se trata de una importancia recurrente que podemos rastrear en todos sus libros, en libros pasados y en concreto en el inmediato anterior, Fugaz lagartija, en que encontrábamos in nuce embriones de lo que sería el que presentamos hoy, merecedor del premio Casa de América, Lo animal si poema. Ahora bien, si quisiéramos buscar el origen de esta recurrencia, de su interés insistente en lo biológico animal, podríamos sin duda remitirnos a una característica evidente de la poesía venezolana, una de las más terráqueas, vitales y solares de la producción latinoamericana, desde Vicente Gervasi hasta Eugenio Montejo, amigo y maestro de Verónica, al que debemos ese concepto de terredad, como una relación ancha, telúrica, móvil y luminosa de todos los seres, el hombre incluido, con el suelo que lo sostiene. Solo que Verónica, al contrario de entonaciones más ampulosas y más barrocas, reitera esa existencia en lo zoológico y en lo natural desde un ascetismo de la voz y desde una concisión de los lazos y los símbolos. Y realmente la de Verónica es una escritura apretada, sintética, perfilada como un bordado, sin los lados difusos ni las mareas derramadas de las grandes odiseas naturalistas. Otra hipótesis para esta preferencia de Verónica por lo animal podríamos considerarlo como un resultado de su toma de conciencia. La poesía es para ella un acto político, y asumir lo animal y reivindicarlo supone erradicar el antropocentrismo, la egolatría y la centralidad que como especie nos reservamos. Porque en el animal se escenifica, se concreta ese reparto de lo sensible en que Jacques Rancière cifraba la política del arte. Una especie de sensibilidad antigua y compartida que concita el animal en todos nosotros. Sensibilidad de cuando éramos tribu, había una consigna de supervivencia común y un relato en la noche junto a la hoguera. Así, por ejemplo, ocurre en el poema En la boca del lobo. En la boca del lobo estaría la oscuridad total. Cruel dictadura, cito, no recuerdo de dónde. Pero hay matices, claro. En lo más negro, en lo más ciego y blanco, dice Blanca Varela, del verano, hasta ser solo luz, solo sombra. Todos, lobos, noches y veranos, bocas, citas, dictaduras, verso, voz o poemas, parecen sombra animal de palabras. Sin embargo, y esto es importante, habría que advertir como nada estaría más lejos de la intención de Verónica Jaffe que hacer literatura con lo animal, que hacer retórica. Nada más impío incluso que convertirlo sin más en un motivo estilístico. Por eso el erizo de Verónica no corre la suerte ambigua e indecisa del de Derrida. Les recuerdo ese de erizo de Derrida. Derrida considera la poesía un erizo, ¿no? Que, bueno, a punto de ser atropellado. No, y por tanto, el de Derrida detenido y congelado en esa autodefinición del hecho poético. Al de Verónica lo aplastan en la calle, lo arrastran y someten como a todo lo vivo. Y en eso se nos hermana, nos dice ciego ante la muerte, Polifemo, regresándonos con su drama a lo real por lo pequeño. Decir erizo, cito, decir erizo poema es oír en lo indecible, lo hermano. Mi erizo fue hace tiempo pereza, país, metáfora atropellada. Podría ser también que enfrentarse con lo animal, manejarlo en trasunto poético, sea una forma máxima de traducción, puesto que para Verónica Jaffe, de ella, de su mecánica traslaticia, proviene todo, poesía incluida. En esa tarea privilegiada de traducir, podríamos cifrar cualquier otro esfuerzo, por supuesto el del lenguaje, el del poema mismo, que no responden sino a una forma exquisita e impensada de traducción en marcha. Y escribir sobre, de, en los animales constituye una variante de la misma, en cuanto que en ellos la comunicación
interpretación se ejerce de otro modo, que tiene que traerse aquí a nuestro discurso desde el suyo. Por eso, por esta gimnasia traductora que implica, en los animales es el lenguaje lo que se pone a prueba. De hecho, si hay algo de lo animal que este poemario se ha esforzado en captar, es su silencio, esa mudez informativa que le habita, no desprovista, sin embargo, de una lógica propia. Lo primero que salta a la vista en este poemario, y de manera paradójica, reside en que, pese a vérselas, con esta materia silente y sensitiva, pura capacidad sensorial, diríamos con Plutarco, Verónica no renuncia a la bibliografía y acumula citas con que capturar en las redes de una erudición letrada a ese ser, el animal, que carece de letras y vocablos. Aquí están citados, por orden de aparición, Homero, Elías Canetti, Wisława Szymborska, Olvido García Valdés, Elizabeth Piso, Pascal, Elizabeth de Fontenay, Ilya Kaminsky, Emmanuel Levinas, Marta Nussbaum, Robert Sapolsky, Mircea Cartarescu, Juan Ramón Jiménez, Julia Usera, Nelson Mandela, Alfredo González Ruibal. No obstante, nada menos abrumador que este poemario, nada menos letrado y menos apabullante, nada más aéreo y también más lúcido. Por eso las incógnitas se acumulan. ¿Qué representa lo animal en él, si es que algo representa? Y en este caso, ¿puede reducirse lo animal a mero trasunto de un concepto? ¿Por qué se necesita en su exposición el discurso de otros para abrazar el silencio zoológico? ¿Qué dicen las citas que el animal no dice? Vayamos para responderlas por partes, como un buen taxidermista, y comencemos por el título. Hagamos así porque los títulos de Verónica Llafé nunca lo parecen. No son indicativos ni deícticos, a veces ni siquiera gramaticales. En un libro muy anterior, de la metáfora coma-fluida, por ejemplo, la coma separaba lo que debía ser el sustantivo y el adjetivo de sintagma. En el libro que ahora nos ocupa, Lo animal sí poema, hay un desorden que es también una insinuación. En realidad no se dice frase alguna, más bien se esboza un gesto. El gesto es abierto e inclusivo, construido como algo posible y también condicional, algo que, poema, animal, no se brinda fácilmente. Podemos ordenarlo o podemos dejarlo en la rareza de su gramaticalidad. Lo que ocurre dentro se relaciona con la imprecisión del título. Los poemas insinúan un mundo hecho de naturalezas mutantes y traslaticias, donde los animales conviven con los recuerdos de los hombres, incluso son los recuerdos de los hombres. Y lo hacen sin taxonomía alguna, sin distribución y normativa, sin clasificación por especies ni por tamaños, ni siquiera por costumbres o por proximidad a lo humano. Aquí solo hay una insinuación de tierra habitada por unos y por otros en la feliz convivencia del indeterminado. Difícil decir entonces lo que es el animal o lo que representa la poesía de Llafé. Más difícil aún desde nuestra tendencia al arquetipo y a lo simbólico, que tendríamos que conseguir cancelar para tener una idea cabal de lo que aquí ocurre. Porque el animal no está como trasunto rentable de nuestras ideas, de nuestra moral ni de nuestros compromisos. No está en vez de nosotros, sino a la par nuestra, no como nuestro análogo en la comparativa subordinadora de la semejanza. No se comporta como nosotros lo haríamos, ni nosotros lo haríamos como lo haría él. No encierra una enseñanza, no se articula en cuento pedagógico, ni culmina en revelación o moraleja. Ansiedad, cito, no dice alma. En verdad casi nunca revela sentido pasado animal alguno. Cierto, mejor, entonces lo dudoso. Zigzag presente, murciélago rilke, poema. Ahora bien, con el animal, el ser humano que soy experimenta un ambiguo balanceo que duda entre la extrañeza y el reconocimiento, el juego dual de parecerse y de no hacerlo en absoluto. El animal no nos es completamente ajeno, pero tampoco es un cómplice. En los poemas de Verónica se produce esa doble condición y el animal se pasea a la vez con indiferencia respecto a todo lo nuestro y a la par con la amistad silente hacia ciertas secciones privilegiadas de nuestra historia. La infancia, por ejemplo, porque es la etapa de la niñez en la que compartimos siempre más cosas con los animales, en su calidad de mascotas, de compañeros o simplemente de relatos y de visiones. Trato de imaginar, cito, lo que de jirafa o elefante llevo dentro de mí, pero ambos ciertamente me son extraños. Luego recuerdo cuando dormía con una pequeña elefanta de tela para acompañar las pesadillas. A 2 jirafas no hace tanto, parsimoniosas las vi junto a una calza de la sabana. Antes o ahora no hubo bien tiempos, ni aquí ni en la infancia, pero por consuelo o constancia, con ese mirar animal en mente que aprendí de
Me gustaría insistir en esta doble naturaleza de nuestras relaciones mutuas, tan maravillosamente captadas en los poemas de este libro, que me permiten hablar en Verónica además de una percepción de lo animal, en tanto ejemplo claro de eso que Lacan bautizaba como extimidad. En realidad, es la extimidad lacaniana lo que percibo, pasada sin embargo por la versión de la ensayista y poeta argentina neobarroca Tamara Kamensky. Por extimidad entienden ambos, Lacan y Tamara, lo más próximo, algo en ti más que tú, que solo se capta cuando hace su aparición en lo exterior, es decir, cuando se puede descubrir en el afuera, habitando un cuerpo ajeno y produciendo así una fractura constitutiva de la intimidad. Y yo diría sobre todo una fractura admisible y constatable en el reconocimiento, con la sensación ilógica del asombro hacia lo que no obstante es lo más nuestro. Un ejemplo que pone Lacan serían los productos del cuerpo, las heces, la orina, la voz, algo muy íntimo en lo que sin embargo yo cuesta reconocerme, ¿no? Esa incómoda vergüenza de oírnos grabados, por ejemplo, la emoción de extravagancia que produce no acabar de sentirnos a gusto con lo que más nos identifica. El empleo abusivo de la extimidad, sin embargo, en el presente, cacareado lo íntimo en los escaparates globales y localizados de las redes y la web, nos ha hecho olvidar esta otra extimidad más sutil, más delicada, que cuaja, como en los estados del agua, líquido, sólido, gaseoso, en la mirada de lo zoológico y del animal. El animal, entonces, como otro estado posible y pasajero de la misma sustancia que extraña e íntimamente nos conforma. Ante el animal somos y no somos nosotros, nos identificamos y no lo hacemos. En el filo entre la simbiosis total y la total diferencia circula el poder de nuestro vínculo. Es por eso que al animal este poemario le encarga, en ocasiones, la función de representar al yo enunciativo, no en el terreno de la ley y la moral o la conducta, como en las fábulas, sino de hacerse cargo de sus zozobras, de sus emociones más concretas y más interiores, como en las autobiografías. Si debe escribirse poco, cito, y con pocas emociones, ¿la traducción se haría más fácil? Si con el viaje dicen se migra almas, se cortan ancestros, ¿a dónde se va sin viento en las velas? Y yo he de articular en lenguas lejanas malestar migrante, desconcierto en palabra. Pero este río misericordia siempre fluye, dejar atrás los hay tan agudos gritos de mis íntimas gaviotas. Es cierto, por tanto, que los poemas de este libro evocan pasados, países, recuerdos por vía interpuesta del animal que se menciona en cada caso y que en cada caso abre lo que existía adentro, fuera y detrás. Este papel lo transforma en un Dios plausible y asimismo en una metáfora epistémica, una herramienta con la que reflexionar sobre lo real y sobre uno mismo. En este sentido, habría dos misiones que se encomiendan al animal en el poemario. Por un lado, cambiar lo que somos, hacer un pacto de metamorfosis con lo que nos constituye, y por otro, ocuparse de habitar el lenguaje. Ellos son los mudos y silentes delegatarios extremos de toda gramática, los reyes de un lujo verbal que la poeta, Verónica, reserva y deposita a su cuidado. Y las palabras entonces son también, y cito, dos grandes perros labradores, uno blanco, otro negro, que calman un rato. En ese lenguaje de los otros, lenguaje del miedo o de la precaución del suricato que puebla la sequedad de su hábitat y contagia su aridez al léxico, o por ejemplo el idioma de las ballenas que se escucha a grandes distancias o milenios en los antiguos mares o desiertos. La otra encomienda, en cambio, cambiarnos, transformarnos, volvernos distintos, ocurre en ese bellísimo poema que Verónica escribe a partir de otro de Rainer Maria Rilke, en el cual, y confrontado con el torso roto y descabezado de un Apolo que Rilke observara en el Louvre durante su estancia en París, el poeta alemán termina apelándonos con una orden que ahora Verónica traslada a lo animal, en concreto al leopardo. Leo el poema y con este poema voy acabando. Forma ardiente como tantas velas, que guarda un ver brillante concentrado. Una piedra rota, sí, pero centelleante, un leopardo de las nieves, que salta de borde en borde, supera abismos como un sol, la superficie toda, un mármol de fondo que a ti te mira, ¿ves? Tienes que cambiar de vida. Es el animal, leopardo, pangolín, cordero, león, ojiguero, gaviota, pingüino, talismán, murciélago, cocodrilo, su pantano, virus patógeno, ardillas precavidas, chivo sin ojos, penoso caracol madrileño, búhos, lechuzas, tamburiñas y ballenas, reptiles, invertebrados, mamíferos y culebras y monstruos impensables del Cretáceo, los que nos dirigen una orden muda.
el reto de hacernos menos parecidos a nosotros mismos para habitar realmente esa extimidad propia que, no obstante, en el milagro de su silencio elocuente, ellos habitan. Muchas gracias. ¿Jugamos o leemos? ¿Qué prefieres? ¿Podemos escribir un poco? Bueno, si quieres. Yo te voy a hacer dos propuestas y tú tienes que elegir una. ¿Vale? Bueno. ¿Argos, el perro de Odiseo en Homero, o el toro a que se abrazan sueños y Gilgamesh? ¡Wow! No, yo diría. Es que ir rápido, ¿no? Homero. El perro Argos. ¿La cabra maltea que amamantó Zeus o la loba capitolina, de la verdadera madre de Roma? La cabra amaltea. ¿El gallo para Asclepio en cargo de Sócrates o el zon politicón de Aristóteles? El zon politicón, vale. ¿La pantera y el león que detiene a Dante en las puertas del infierno o la mariposa calcinada de amor en Petrarca? La mariposa. ¿El rinoceronte de Durero o el elefante de Aníbal el Bárbaro? No, Durero. ¿El animal tenebroso de la primera soledad de Góngora o el pájaro solitario de San Juan de la Cruz? No, San Juan. ¿La golondrina que no hace verano o el gavilán del romance del Conde Miño? Conde Miño. ¿El cisne de Darío al que le rompió el cuello a Enrique González Martínez o el cuervo de Adam Poe? El cuervo. Muy bien. ¿La jirafa de la Bartel o la nimula vagula blandula de Marco Aurelio? Wow. Marco Aurelio. ¿El leviatán de Hobbes o la ballena de Jonás? No, la ballena. ¿La foca de Elizabeth Bishop a la que ella le cantaba himnos baptistas o el mirlo visto 13 veces por Wallace Stevens? La foca. Yo me quedaría con el mirlo, pero bueno. Sobre todo porque yo no sé cantar canciones. ¿El zorro que piensa de Ted Hughes o el curioso gato francés que Sylvia Plath dibuja antes de morir? El zorro. ¿Las crías de rata de Hofmannsthal o el animal de fondo de Juan Ramón Jiménez? El animal de fondo de Juan Ramón o el animal dentro de Verónica Yacine. Eso no se vale. No, sí. Yo me quedo con el animal dentro de Verónica Yacine. Bueno, este ha sido el juego. Gracias. Bueno, me encantó. Bueno, sí. Muchísimas gracias, Esperanza, por esta lectura. Muchísimas gracias a todos del centro, Julieta, Rosana, Joana, y muchas gracias por estar aquí, a mis compañeros de seminario, de curso, y a la profesora que también se quedó. Y voy a hacer una lectura con imágenes. Entonces, las primeras imágenes son del sitio donde trabajo y tal. Entonces, quería leerles con esto un poema que no tiene imagen propia, porque yo hago poemas solos, pero nunca hago imágenes solas. Hago imágenes que tienen poemas, y también poemas solos. Que la rabia estuviese tan cerca del miedo no es que no se supiera, claro. Pero cuando grité hace poco no sabía si era por la furia o por ese espanto que oigo en un animal adentro. Y tiene una cita en Nelson Mandela. El resentimiento es como beber un veneno y esperar que mate a tu enemigo. Que la razón cuando sueña mira monstruos es de Goya, que podría deducirse en la vigilia de su deber y por ende, insomne sería el mejor artista en el agua fuerte. Tras la incómoda postura, murciélagos, lechuzas, un atento gato le guardan las espaldas al agotado soñador. Que la razón requiere de sueños o animales también es de Goya.
Este se llama La Leona Sola y tiene una cita de Blaise Pascal. El ser humano no es ni ángel ni bestia, y la desgracia es que cuando quiere hacerse angélico, se hace bestia. Un escritor francés recién fabula ser autoridad moral. Pensé en la Leona Sola que vimos tan cerca, más hermosa. Al primer zarpazo hubiera podido destruir cualquier fabulación, autoridad alguna. Hemos perdido nuestro lugar en la cadena alimentaria. Nos resta la dudosa moral de la extinción de las especies. Y termina con una cita también de Pascal. Corremos sin pensar hacia el abismo después de haber puesto cosas delante de él que nos impiden verlo. Y este ya lo citó Esperanza. Tiene una cita de Isabel de Fontenay. El erizo está ahí para representar la materialidad humilde, tierra a tierra del poema y velar sobre una respuesta preocupada por escapar de las heideggerianas recuperaciones ontológicas de lo poético. Decir erizo como verdad terreno para definir poema es metáfora, ciertamente, es decir, literatura. Decir que el poema lo aplastan en la calle ovillado, con las espinas hacia afuera, cual preguntas, ciego de la muerte polifemo, es volver a lo real, por lo pequeño. Decir erizo poema es oír en lo indecible, lo hermano. Mi erizo fue hace tiempo pereza. Ahí, metáfora atropellada. Tiene una cita de Wisława Szymborska. Nada más animal que una conciencia limpia en el tercer planeta del Sol. En el 2100, dicen, los grandes blancos estarán extintos, los osos polares. No estaré, claro. Por eso, iname en cartón pintado, intento borrar como las culpas. Por eso estas vanas, escrituras, versos, figuras, morsas o narrales. Pero poemas no son perdones. Y quizás habría sido mejor dejar esto, como el poema de la gran Szymborska, dejar que, y cito, se escapara sin ser escrito, feliz y susurrando algo para sí. Es la primera parte de un poema que se llama Lengua de Otros. Deberíamos buscar un lenguaje del miedo para rociar pánico o prudencia. Precisamos de la precaución de subir gatos en el desierto para ello. Habría que secar la aire primero, pues el tiempo de arena ha llegado y que seca palabras, pensamientos, y luego tragarse, como ellos, el escorpión más ponzoñoso. Este tiene una cita de Elizabeth Bishop, de un poema de ella que se llama El armadillo. Tan hermoso, remedo, un sueño, el fuego desciende, punzante, chillido y pánico en un débil puño. Acorazado, se cierra, ignorante, contra el cielo. Por culpa de pandemias o pantanos, no, niña, sería antes. Secos van quedando, pasan sola tú, y tus palabras silvestres, siquiera piedras del camino. Nunca viste un pangolín, cachicamo, porcupín, mapache, rata de bambú, y pocos poemas he leído traducidos del chino mandarín. Una vez salí espantada de un mercado de animales vivos en Danang, o fue en Chengdu, famosa por el parque que produce pandas parapolíticas como pantanos. Mejor remar piedras con
aquí conmigo, admirando ambas, el vuelo, rayo de verso, vampiro, citando otro, más hermoso, aterrado, armadillo. Y me voy a leer esos versos de Elizabeth Bishop. Too pretty, dream-like mimicry, no falling fire, piercing cry and panic, and a weak nailed fist, clenched, ignorant, against the sky. Este también citó Esperanza. En la boca del lobo estaría la oscuridad total, cruel y tremula, cito, no recuerdo de dónde. Pero hay matices, claro. Y esto está en cursiva, en lo más negro, en lo más ciego y blanco, dice Blanca Varela, de verano, hasta ser solo luz, solo sombra. Todos, lobos, noches y veranos, bocas, citas, dictadura, verso, voz, poema, parecen, y esto está en cursiva, sombra animal de palabras. Para sacar las rabias, sin abrir mucho la boca, mostrar los dientes de alma al diario horror, y que no salga pestilente un poema, o siquiera hacer como blanquinegro Mamurita. Tu poema insiste, mofeta, persistente sigue con tu cometido. Chigüíos, chigüíes, capibaras, muy a lo lejos, jardín de llano, sabana, infancia apenas recordada. Mas lo tuyo fueron conejos y un picure llamado torpedo. De él aprendiste un repentino correr, un espanto criatura, apenas nombrable. Escribe, te ordenó luego Elizabeth Bishop, que ni espantos ni huidas son siempre un desastre. Seis o siete pájaros silvestres por persona a una orilla, es decir, 40 y tantos billones para los 7 y pico que somos. Y esto es una cita que tomé de un artículo que no recuerdo de todos. Acá tengo 6 guardianes tropicales, como decía Canetti que tenía, en vez de un ángel, para cuidar fragmentos de verso o cálida memoria. Loro verde, guacamaya, colibrí, tucán, quetzal, flamenco. Quizás sea excesivo el gesto, inútil pretensión para mi cacofónico cartón, poema de la guarda, Cacatúa. También lo cito Esperanza y olvido lo de esta copa. Máscara de chivo, no tienes ojos, ni esposas almas ansiosas, nada transparente hay en tus maridos. Ansiedad no dice alma, en verdad casi nunca revela sentido, pasado, animal alguno. ¿Cierto? Mejor entonces lo dudoso. Zigzag presente, murciélago Rilke, poema. La vida dura. Quizás pensé, eso, no por su dureza es menos vida ni más que muerte, y dura, perdura. El blanco esconde la semilla, astuta la ardilla y precavida sabe de futuras hermosuras. Se llama La risa del cocodrilo. De niña me fascinaban los cocodrilos,
sonrientes. Después vi un enorme, un acto de apure o destruido. Y no por pantano, no por miasma, o por peste de vago espanto, y así prefiero la risa más que lágrimas o blancas mentiras. Avisa con todos sus dientes, peligro, y deja ver desde la distancia la crueldad de lo sucedido. Este se llama Ballenas. Carga enorme y maldición me sea toda infancia si me intento llenar los blancos más vacíos, quizás con cantos más graves, no de sirenas, sino de sus magníficas antepasadas inmensas Catarinas. Este es el ciclo de esperanza. Son políticos. ¿Cuál sería mi más propio objetivo si pasan los años y mis palabras vagan por mares diversos? Decir lobo, león, elefante o también vaca, sirena, raya, pájaro en prosa cambia tanto si el sustantivo lleva un adjetivo. Pero entonces digo lobo de mar, león, elefante marino, manatí sirena, mácula manta, pedestre pingüino. Más que decir mujer, de género u oficio o lenguas varias, debería comenzar de nuevo por el sustantivo. Es que no es fácil precisar lo animal de la identidad sin adjetivo. Postdata. Pausada nada la tortuga. Ojalá sepa regresar a su playa, su infancia o poema. Esta es la versión del torso arcaico de Apolo de Rilke. Y comienzo con una cita de ese poema. Su dorso arde aún un candelabro en el que su mirar torna hacia adentro, se mantiene, brilla. Forma ardiente como tantas velas que guarda un ver brillante concentrado. Una piedra rota, sí, pero centellante. Un leopardo de las nieves que salta de borde en borde, superabismo como un sol. La superficie toda, mármol de fondo, que a ti te mira. ¿Ves? Tienes que cambiar tu vida. Se llama Bubo Bubo. Bubo Bubo, grande su repertorio. Bubo Bubo Bubo, llama el macho cortejando. Y ella contesta, y también el fluido grisando. Buyu, buyu, yujo, yujo. O cuando es cuestión de mostrar el nido a la pareja, budu, 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 quedo borbotea, acentuando la segunda sílaba, parecido a la oferta de comida de la hembra, dure, 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 a los polluelos. O también glu, 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 glu. Estos piden bajito, shni, shni, shni. Pero al crecer es más un áspero y sibilante, chao, 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 y puede oírse muy lejos y por largas horas. Nada de esto, por supuesto, es traducible. Si nos llamáramos con ululantes cantos, ¿cuáles nombres nos convocarían? Y si en cartones escribimos de cortejos o comidas, quejas o suspiros, ¿qué poemas rimarían conmigo? Nuda vida. Rilke hablaba de lo abierto. ¿Sería lo blanco su nombre? ¿O palabra niña, apenas, audible vuelo, grisando? Poca monta. Cuánto el verso y otra idea peregrina que gale una identidad incierta, callada, con sueño en céntimos, con pájaro en mano y no volando. El
senectut, silente luego, la cierta, sola lechuza. Y termino con este. Que calma sea poesía y tu paso ligero roce el incierto sentido. No vaya a ser que quiera al revés poner palabras o rocolla conchuda patajera. Gracias. No sé, abrimos un coloquio, hacemos una preguntilla interesante, el público tiene la palabra. Yo tengo una pregunta un poco curiosa de la lagartija, el animal sí poema. Hay una consolidación, además de poética obviamente, animal, ¿no? Esa lagartija que leímos, metafóricamente hablando, ha encontrado sitio y forma en esto, ¿no? En el poema, ¿no? No sé. Sí, seguro. Si mal no recuerdo, es el último poema de ese libro que habla de la lagartija. Ya era parte como de un ciclo que tenía más que ver con animales. Y creo que sí, bueno, era uno de los primeritos. Sí, tenía como una cuestión, tiene una relación. Pero después eso que también cambia, yo corrijo mucho, vuelvo a ello. Y bueno, sí, agradecer a las dos el maravilloso texto de Esperanza, introductorio, la lectura tuya, pero ¿por qué no nos hablas un poquito de la relación entre el poema, digamos, como un mecanismo verbal en la página y estas obras plásticas? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo funciona? a veces comienzo con la imagen, otras veces comienzo con el poema. Pero si hay algo que es como una constante, yo vengo de la traducción y yo entiendo estos cuadros como traducción de poemas, pero también a veces el poema es como una traducción de esa imagen. Pero no en el sentido de que, bueno, sí, aquí está oso polar, entonces voy a hacer un poema del oso polar. No me funciona así. Entonces voy brincando de una cosa a otra y las asociaciones se van dando. Después también yo me acuerdo, pero si yo leí tal cosa, entonces viene la sin mosca a cambiar todo. Cosas así, o sea, es muy fluctuante, no es nada estable, es muy fluido. Por así decir, una poética de la traducción sin original. Sí, o cambia el original de lugar y se convierte en otra cosa y entonces... Sí. Sí. Y son como juegos y son como pequeños experimentos. ¿A dónde me lleva esto? Y nada muy preciso, ¿no? Todo al principio de esta serie, yo
trabajaba muchísimo con cartones. Era la época de la pandemia. Entonces no se podía ir al supermercado, entonces llegaban muchas cosas en cartones a la casa. Y entonces dije, esto está perfecto para hacer cosas como más libre, yo puedo inventar cualquier cosa en un cartón. Y me gusta lo precario, me gusta lo... Y entonces empecé con cosas que tenía y piedritas que había recogido y bueno, el corotero loco que tengo guardado. Y así salió. Y el asunto monocromático, Verónica, el blanco, en animales, porque... Sí, bueno, primero porque, o sea, no estoy jugando con los animales, ya, que es un poquito grandecito. Pero además eso viene de otro que es Montejo. Y lo blanco en Montejo, que para él tenía una connotación totalmente diferente, a mí me marcó muchísimo en poemas anteriores a estos que hablan de bosques blancos. Y entonces yo dije, no, esto lo quiero seguir, además me da un espacio de claridad y de neutralidad que me conviene mucho. Me gusta mucho. Hablando, no sé si de eso también, de lo que ha hecho Pedro, y mencionando algo que ha dicho en ese texto maravilloso, Esperanza, muchísimas gracias, de el salto de la terredad de Montejo o algo así, no sé si salto, pero la conexión con lo animal como acto político, ¿no? Como de alguna manera, no sé si denuncia, pero por lo menos acto político como mover el foco del antropocentrismo, del egoísmo humano. ¿Cuánto de eso piensas? Es difícil pensar en lo mismo en alto delante de gente, pero estas cosas de las presentaciones, ¿cuánto de eso sientes que hay? Si sucede, ¿cómo ha sido? Sí, ciertamente, sí. O sea, primero la mirada de Montejo a mí me marcó mucho. Y bueno, también Cadenas también, pero más Montejo. Y esa cuestión de hacer consciente la cercanía y la distancia a la vez, con ese tipo de imágenes y de figuras. Y entonces, de repente tomar muy literal la figura del oso polar, ¿qué significa? Y no como metáfora de eso también me ha ayudado muchísimo. Y sí, todo está más que relacionado con la cuestión, la crítica al antropocentrismo, pero también, y en mi caso muy particular, tiene que ver con que estoy fuera del país y que los poemas están de alguna forma en duelo, porque la pérdida. Sí, eso. Y la dimensión política es más así, pues, o sea, es más dónde queda cuando sale, qué pasos te puedes hacer, qué te puedes decir, está todo en blanco o no, aparecen con su polar. Sí, ese es el fondo, pues, pero yo articular eso, yo no escribo ensayos, ni hago periodismo, nunca he hecho eso. ¿No? Es mi forma de acercarme a esos problemas del son político. ¿Sí? Sí, no, estaba pensando claro, los animales con sus grandes migraciones, ¿no? Están generando un movimiento que es también el de la traslación, que es el movimiento del exilio, ¿no? Todo eso se ve muy bien en el poema, en el libro, pero como
casi uno no percibe esos lazos, ¿no? Se construyen después cuando empiezas a pensar sobre ello, pero todo encaja. Dice, bueno, sí, salir del lugar, ¿no? Tenemos que pensar que en la explosión del paraíso los animales fueron desterrados con nosotros también. O sea, la gran nostalgia es una nostalgia también animal, ¿no? O sea, y esos grandes movimientos. Yo siento que todo el libro es de una enorme fluidez y que todo se relaciona de una manera enormemente sutil, como ocurre también entre las imágenes y los poemas, ¿no? Que es verdad, tú hablabas de una convivencia creativa, pero también hay una independencia. Yo puedo leer el libro sin pensar en las imágenes y luego puedo ver tus imágenes y sin tener la reminiscencia del libro, ¿no? Entonces ese doble juego que yo intentaba insinuar, ¿no? de la distancia, que tú has dicho ahora, distancia y al mismo tiempo la comunión, ¿no? También está en el libro, y es la propia experiencia del lector, ¿no? Que siente una cierta distancia con el poema, porque hay una extrañeza en el poema, pero también hay una comunión a la vez con ciertos elementos del poema, como ocurre con el animal, ¿no? O sea, yo este fin de semana, bueno, tuve un gatito en casa que prestado, ¿no? Y yo decía, no nos comunicamos, vive su vida y me parece muy bien. O sea, y es bellísimo precisamente en esa falta de identidad, ¿no? Y creo que esa es también otra enseñanza del libro. No tenemos por qué identificarnos plenamente ni con los poemas ni con los animales. ¿Quién ha establecido que un buen poema es aquel que genera un lazo identitario con su lector? No tiene por qué, ¿no? ¿No? Quiero decir. Y también, bueno, a mí me ha pasado muchísimo, que yo leo en algún momento a Rilke y no me dice nada. Después lo leo dentro de unos cuantos años, sí me dice muchísimo. O sea, yo me había leído, ¿cuándo sería? Esto del zigzag de Rilke, esa es la octava elegida de Luino, yo creo que señal, no quiero decir nada. Y ¡pum! Y aún así. Pero el hecho de que no te digan nada no significa que no te conmueva, quiero decir. No, sí, claro. Como te pasa con un animal, no te dice nada, pero puede. Y ese juego, esa sensación. O sea, yo recuerdo que una vez que estuve en tu casa, me enseñaste unas ballenas que estabas, ¿no? Haciendo, ¿no? Que estaban colgando verticales, ¿no? Y te preguntamos, ¿pero y por qué verticales? Y dices, porque duermen verticales, ¿no? Y yo dije, toma, impresionante, el animal es aquel que invierte el eje de nuestras vidas, o sea, nosotros dormimos horizontales, las ballenas duermen verticales, ¿no? Es decir, nos puede proporcionar una experiencia de la otredad impresionante, ¿no? Y esa experiencia la tienes en los poemas, y a veces supone el no entender o no comunicarte del todo con ellos, ¿no? Como no te comunicas del todo con los animales. Es otro tipo de comunión en la cual hay una falla que es tan interesante como la fusión total, ¿no? con las cosas, y que a veces es más significativa esa falla que la fusión absoluta con la realidad, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la gran enseñanza del libro, la enseñanza de la extrañeza, ¿no? Cuando yo lo intentaba expresar con estividad, ¿no? Con ese maravilloso concepto de Lacan, ¿no? Es decir, hay cosas que son muy íntimas y que, sin embargo, cuando la voz grabada, cuando tú te estás escuchando, dices, pues no soy yo, no puedo ser yo, y sin embargo soy yo. Con el animal pasa igual, soy yo, pero no soy yo, ¿no? Esa sensación rara de una intimidad fundada precisamente en la diferencia. Y creo que esa es una experiencia única del libro y que es una de las grandes riquezas del libro, ¿no? Porque es una enseñanza, o sea, no estamos acostumbrados a pensar que me puedo comunicar con lo que me elude, ¿no? Y con lo que es diferente, y que de ahí puedo establecer otro tipo de comunión tan intensa como la fusión total, ¿no? Que pasa también con la traducción, con las lenguas, con la relación entre los vocablos, ¿no? La traducción nunca es enteramente fiel, pero es más fiel cuanto más infiel, ¿no? Sí. Cuanto más diferente, ¿no? Bueno, yo creo que estamos... esto lo resume una cita que pongo aquí en un libro, García Valdés. En cierto sentido, de un extraño modo, yo diría que el poeta y el animal son mudos.